jouer avec les prépositions. On va utiliser jouer avec la préposition de si on parle d'un instrument. Utilizaremos el verbo jouer con la preposición de si lo acompañamos de un instrumento. Pero hay que tener cuidado, puesto que esta preposición de va a cambiar a cualquiera de los partitivos en función de si el instrumento es masculino, utilizando du, si es femenino, utilizando de la, si es plural, utilizando de. On va voir des exemples. Vamos a ver varios ejemplos. Je joue du piano. Yo toco el piano. Piano, c'est masculin singulier, donc on utilise le partitif du. Como piano es masculino singular, utilizamos du. Nous jouons de la guitare. Nosotros tocamos la guitarra. Guitarra es femenino singular. Attention, guitare en français avec qu'une seule R. Guitarra en francés se escribe con una sola R. Imaginaos que tuviese dos R. Ya es difícil pronunciar una R francesa como para decir dos. Como guitarra en francés guitare es femenino singular, on va utiliser de la, ¿vale? Utilizamos de la. On continue. On va utiliser le verbe jouer avec la préposition a quand on parle d'un sport. Vamos a utilizar el verbo jouer con la preposición a cuando hablemos de un deporte. Igual que antes, esta preposición va a cambiar en función de que el deporte sea masculino, femenino o plural. Si on parle d'un sport masculin singulier, on va utiliser ou a et l'apostrophe si les mots commencent par une voyelle. Si es masculino singular, utilizaremos o a et l'apóstrofo si el deporte empieza por vocal. Si le sport c'est féminin singulier, on va utiliser a la ou a et l'apóstrofo. Si el deporte es femenino singular, utilizaremos a la o a et l'apóstrofo si empieza por vocal. Et si on parle d'un sport pluriel, on va utiliser o. Si es plural, independientemente de que sea masculino o femenino, utilizaremos o. Dicho esto, vamos a ver los ejemplos anteriores. Elle joue au football. Como fútbol es un deporte masculino singular, utilizaremos o. Vous jouez aux échecs. Como échec, que es ajedrez, es un deporte y en este caso en francés es plural, pues utilizaremos o, pluriel. ¿Vale? Et voilà.